un total de 157 medallas de oro, perdón, 157 medallas, 43 de oro, 59 de plata y 57 de bronce. En atletismo y lucha fueron los deportes de mayor producción para Venezuela, ya que terminaron entregando cada uno 6 medallas de oro. Baile americano se llevó el oro en salto con garrocha, Eure Javier Llanes en salto de altura, el 4% femenil, Diormi Jaramillo en declatón, Lucidio Garrido en los 800 metros y Génesis Romero en los 100 metros con valla. Por otro lado, en lucha, las medallas de oro fueron para Luis Vivene, 125 kilos, Pedro Mejía, 57 kilos libres, Anthony Moreno, 65 kilos, Pedro Ceballos, 86 kilos, Luis Pérez, Luigis, en grecorromana hasta 97 kilos, José Daniel Díaz Roberti. Además, hubo otros que fueron doble medallistas de oro. Tales son los casos de la jugadora de bolos Patricia Vanessa de Faría y el patinador Johan Sebastián Guzmán. De Faría se colgó la presea dorada en individual de boliche y en pareja, mientras que Guzmán se coronó en los 300 y 500 metros respectivamente. Ahí hay fiesta, todavía puedes ponerlo, pues lo tienen, o poncharlo. Hay fiesta ahora mismo en Maiquetía, están recibiendo a todos los medallistas de Cochabamba. Ponlo. ¡Felicitaciones, muchachos! Ponlo. ¡Por dejar en alto nuestro país! Está el ministro Pedro Infante también allí. La generación de oro. Véngase. La generación de oro. Bien, vamos con el video que les prometí de Chávez y las comunas. Ruégalo. Que hay que someter también a renovación las estrategias. Y una parte fundamental de esas estrategias, en mi criterio, es el trascender los sectarismos, por ejemplo. Es famoso en los campos de la izquierda, al menos aquí en Venezuela yo lo he oído mucho hace tiempo, aquel lema: pocos pero irreductibles. Somos pocos pero somos irreductibles. No podemos ser pocos, tenemos que ser muchos, y somos muchos. Romper el sectarismo. Carlos Marx, dentro de la evolución, el gran salto adelante. Esta revolución, si no diera un gran salto adelante, correría el terrible riesgo de convertirse en un proceso reformista y evolutivo, y perdería su carácter revolucionario. Yo preferiría morir. Eso no va a ocurrir, porque solo dijo Bolívar, y yo lo repito, y es absolutamente cierto: el único camino que garantiza el éxito de nuestra empresa es el camino maravilloso de la revolución. Revolución política, revolución social, revolución económica, revolución moral. Estamos creando las bases del gobierno comunal, más bien del autogobierno, que es eje central en lo político del proceso democrático socialista. El gobierno del pueblo, esa es la democracia, no gobierno de las élites o gobierno de una minoría a nombre de la mayoría, no. El gobierno cada día debe ser más del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como dijo aquel señor Lincoln. Y estas estrategias de transferirle poder al pueblo, ese es lo único, la estrategia central que nos permitirá seguir sacando de abajo a millones de personas que estaban en el sótano, en el subsuelo, y más abajo, y sin escalera, y sin luz ni nada, como condenados, como muertos en vida,
Porque ese es el capitalismo, compañera, compañero. El capitalismo condena a la mayoría a un vivir muriendo. El socialismo es la vida. Yo que soy cristiano, lo digo, si no tengo duda, no tengo duda. De vez en cuando sale alguien a responderme, algún jerarca católico, no importa, respondan lo que quieran. Cada quien es libre. Yo solo lo digo como cristiano. Para mí, uno de los más grandes socialistas de la historia fue Jesús de Nazaret. Jesús capitalista, ¿cuándo? Si dijo, más fácil será que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será mi reino. ¿Que eso es socialismo? Capitalista, Judas, que vendió a Cristo por unas monedas. Es el capitalismo, que todo lo pervierte. Los consejos comunales debemos trascender ahora lo local y debemos ir creando por ley, en primer lugar, una especie de confederación regional, local, nacional de consejos comunales. Tenemos que ir marchando hacia la conformación de un Estado comunal. Y el viejo Estado burgués, que todavía vive, que está vivito y coleando, tenemos que irlo desmontando progresivamente, mientras vamos levantando el Estado comunal, el Estado socialista, el Estado bolivariano. Un Estado que esté en condiciones y en capacidad de conducir una revolución. Casi todos los estados nacieron para detener revoluciones. Vaya, qué reto el nuestro, convertir al viejo Estado contrarrevolucionario en un Estado revolucionario. Tengo la fórmula clara, es de Bolívar, ustedes lo saben, esta tremenda señal esclarecedora de lo que tenemos que hacer. Es del año 1826. Cada palabra es una luz, es un rayo, es un faro. Nada es tan conforme con las doctrinas populares como el consultar a la nación en masa sobre los puntos capitales en que se fundan los estados, las leyes fundamentales y el magistrado supremo. Todos los particulares están sujetos al error o a la seducción, pero no así el pueblo, que posee en grado eminente la conciencia de su bien y la medida de su independencia. De este modo, su juicio es puro, su voluntad fuerte, y por consiguiente nadie puede corromperlo, ni menos intimidarlo. Yo tengo pruebas irrefragables del tino del pueblo en las grandes resoluciones, y por eso es que siempre he preferido sus opiniones a las opiniones de los sabios. Los consejos comunales tienen que trascender lo local. Es posible que haga falta hacer algún ajuste en la ley de los consejos comunales para darle la visión de integralidad, porque es una nueva geopolítica que no niega las alcaldías, no, ni niega las gobernaciones, las trasciende. Trasciende el poder constituido, es el poder constituyente del pueblo, pero organizado, las redes del poder popular. Hay una tendencia que es peligrosa, que es que el Consejo Comunal se enrolle, como la serpiente se enrolla en una cueva, y se va aislando de la lucha política global, y va quedando a veces como si fuera, bueno, denme dinero para este proyectico, para este proyecto aquí, y se va quedando eso solo en lo utilitario. Sería un error grave. La lucha, primero que nada, es política, es ideológica. Tenemos que volver a repolitizar la batalla. Nosotros hemos estado gestionalizando la política, la obra, la carretera, eso es importante, pero cuidado, todo esto tiene que ser un gran esfuerzo signado por la política, la conciencia política. Es decir, el socialismo no se va a dar por sí solo, como algunos lo decían, que era una marcha inevitable, como un río que va para el mar. Pues no, si nosotros no lo construimos, no habrá socialismo nunca. No va a venir eso como caído del cielo. Tenemos que parirlo, pujarlo. Fíjense, la otra vez yo hablaba aquí
de la importancia para poder crear un frente de defensa y de ataque. En lo local, la importancia que tienen los alcaldes y la importancia que tienen las gobernaciones. Hoy, después de la locución del presidente, y cuando uno ve el discurso del comandante Chávez, hablamos de la trascendencia que tienen los consejos comunales, las comunas, la comuna, como Estado comunal. No se está negando, lo dice el comandante Chávez, muy claro, no se está negando el papel de las alcaldías y gobernaciones. Pero las alcaldías y gobernaciones no pueden frenar la administración, defensa, producción, legislación de los estados comunales. Para que tú veas. Es lo importante del mensaje del otro día del presidente Nicolás Maduro. La importancia. La creación, el autogobierno, la autogestión en cada estado, en cada comunidad. Digamos, en lo local, en el municipio. La defensa. Defensa, producción, y que eso se vaya en punto y círculo, como decía el comandante Chávez, expandiendo. Expandiendo. Cuando yo hablaba el otro día incluso del mapeo necesario que debemos hacer a las empresas del Estado, ese mapeo es el que nos va a definir a nosotros si hemos estado haciendo bien el trabajo o si por, digamos, por inmediatez, incluso hasta se nos pierde el rumbo cuando no vemos en la práctica qué está sucediendo desde hace una década, por ejemplo, en cada una de esas empresas. ¿Ven ustedes la importancia que tiene la comuna en este momento? La comuna organizada, los consejos comunales, la comuna en producción, en vigilancia, en distribución. Nosotros tenemos que superar el tema de la distribución. No solamente de la producción, revivir la producción agrícola, revivir la producción industrial, revivir la producción, por ejemplo, de artículos de higiene y apuntalar toda esa producción con la distribución. Imagínense la distribución a lo local y que eso a lo local pase a lo nacional. Vean ustedes la tremenda responsabilidad que tenemos ahora mismo. Decían cambiar hacia lo nuevo, decía el presidente Nicolás Maduro. Y eso lo venía proponiendo el mismo presidente Chávez. Búscame el video 2, porque voy a terminar el programa con el video 2. Crear el socialismo. Nuestro socialismo. No tenerle miedo a esa palabra. Crear el socialismo. Por eso hoy comencé con el Belachao. Es crearlo. Entender que este pueblo, en el momento en que asuma su responsabilidad en colectivo, va a saber, va a entender el grado de responsabilidad que tiene de sí mismo. De sí mismo. Vamos a ver al comandante Chávez hablando de la creación del socialismo. Rueda. Yo lo voy a repetir de nuevo. No me importa que la burguesía trate de manipular mis palabras. No me importa porque sé que el pueblo es sabio y entiende perfectamente lo que yo quiero decir cuando digo las cosas. Pero lo voy a decir de nuevo. Yo no he dicho nunca, como ellos tratan de voltear las frases, de que ser pobre es bueno. Lo que he dicho es que es malo. Y eso no lo digo yo, eso lo dice Cristo. Más fácil será, dijo Cristo, que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Está escrito y es palabra de Cristo, Redentor y Salvador de la humanidad.
Esa es parte de la maldición. Es una maldición, pues. Es un veneno moral que se apodera de mucha gente. Mucha gente que vive es con esa ilusión de hacerse rico. Qué triste que la vida se limite a esa porquería. La vida, decía Bolívar, el gran Bolívar, que nació rico y murió allá en Santa Marta, casi sin ninguna riqueza personal. Hasta una camisa prestada tuvieron que ponerle a Simón Bolívar para llevarlo al ataúd y vestirlo más o menos para que el pueblo viniera a verlo y a despedirlo. Y había nacido rico de cuna, era dueño de haciendas y de esclavos. Liberó los esclavos y no solo los liberó, los convirtió en libertadores. Entregó todo por el país. Bolívar lo dijo. La gloria está en ser grande por útiles. Muchachos, seamos útiles a la patria, seamos útiles a la sociedad, y eso basta para ser grande, para ser un verdadero ser humano. Y si alguien me pregunta, bueno, Chávez, Rocinés, mi niña, yo le hablo de esto y a mis nietos. Y una vez me dijo, bueno, papi, ser rico es malo, pero ser pobre, vivir en la pobreza, en la miseria, también es malo. Entonces, ¿cómo hay que vivir? Y yo le decía, con dignidad, con decoro. Tener un nivel de vida satisfactorio. Vivir bien, dice la sabiduría indígena que representa el líder Evo Morales. Vivir bien, vivir con dignidad, que cada hombre, que cada mujer vea y sienta satisfechas sus necesidades materiales, alimentación, vivienda, vestido, necesidades materiales, necesidades políticas, la libertad, necesidades sociales, la educación, el brillo del saber, la salud, el deporte, la distracción, la vida social en paz, la seguridad social. Bolívar lo dijo de esta manera, en Angostura, en ese maravilloso discurso. El mejor sistema será aquel, dijo Bolívar, que le proporcione a todo el pueblo la mayor suma de estabilidad política, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de felicidad posible. Felicidad. Felicidad. La felicidad como objetivo supremo en la política. Y esto depende de muchos factores, ¿saben? Pero uno de ellos, la economía. Creo que el socialismo, porque como no hay una fórmula para hacer el socialismo, nadie busque un libro que diga así se hace el socialismo, como un manual dice así se hace un celular, o cómo se hace una chaqueta, cómo se hace un edificio. No, no existe. Fidel Castro, precisamente, Fidel, ese maravilloso compañero, y Fidel dice, errores cometí muchos, algo así responde, pero sobre todo uno, señala él, un error. Y Fidel a mí me lo dice, cada vez que nos vemos, me habla de esos errores, no solo de los que cometieron ellos en Cuba, sino los errores que él aprecia que se cometieron en otros procesos revolucionarios. Él que tiene, bueno, ha sido líder de 2 siglos, del 20 y también del 21. Y es un gigante de la historia, Fidel. Error, haber creído en los inicios de la Revolución Cubana que alguien sabía cómo se construye el socialismo. Nadie lo sabe, nadie tiene una fórmula. ¿Qué se requiere? Algo que nosotros tenemos y mucho. Creatividad, capacidad de invención, atrevernos a inventar lo nuevo. Hace casi 200 años lo decía ese gran pensador que fue Simón Rodríguez, maestro de Bolívar y maestro nuestro, grandísimo revolucionario y pensador socialista.
Decía Rodríguez, Simón, no podemos seguir copiando modelos. La América, antes española, decía, debe crear sus propios modelos. O inventamos o erramos. Es decir, estamos obligados a inventar. Uno pudiera decir hoy, o inventamos o morimos. Y la invención tiene un nombre, socialismo. Ahora, inventemos nosotros cómo crearlo. Claro, uno tiene que leer y estudiar porque hay fundamentos científicos del socialismo. Para inventar se requiere tener conocimiento. Conocimiento a veces básico, a veces avanzado, muchas veces. El socialismo tiene que ser científico o no es. Una creación científica, colectiva, no de un hombre, colectiva, y de allí es la gran tarea de ustedes, como decía Ignacio, muchachos. Ustedes conviértanse en inventores en lo individual y sobre todo en lo colectivo, inventores, creadores del socialismo en Venezuela. Ustedes como nueva generación, como nuevas generaciones. Estamos terminando, fíjense, vamos a resumir. Tiene suma importancia lo que fue el discurso del presidente Chávez frente a las comunas, por varios aspectos. Primero, comienza un esfuerzo por parte del presidente para tratar de transferir a las comunas los mecanismos para comenzar, no solamente el hecho de que se conviertan en un poder autogestionario en lo local, en lo regional, y yo diría que hasta en lo nacional, pues no solamente el hecho local, sino la defensa de la revolución. Yo creo y estoy convencido de que la mejor fórmula que nosotros tenemos es involucrar en colectivo a todo el pueblo en esta lucha. Involucrarlo, no solamente el hecho de que el Estado ha ido defendiendo, tratando de defender el salario ante una arremetida brutal de la guerra económica y de guerra financiera, sino que hay que involucrar al pueblo. Involucrarlo de tal manera que el pueblo sepa de dónde viene el ataque y sepa cómo responder. Vaya una, digamos, una configuración de lo que debe ser el conocimiento frontal de lo que son los ataques. Hay mucha gente que a veces hasta se deja confundir, ¿saben? Y esto es, yo diría que lo más peligroso, se deja confundir. Como decía José Roberto Duque, nosotros somos expertos para responder ante una agresión de este tipo, para responder por lo más fácil. Lo más fácil es, el gobierno tiene la culpa. Y eso no es de ahora, papá. Se los digo. Esto es una mala costumbre que tenemos delante de un problema, es echarle la culpa al que tenemos al lado, o en su defecto, a quien es más fácil echarle la culpa porque es la forma y plan que tienen el imperialismo para tratar de atacar el ánimo de un pueblo, de bajarle la cerviz por hambre, por necesidades, por enfermedad misma. Entonces tiene el pueblo que entender que una revolución no se construye de la nada. La construcción del socialismo, la construcción de una revolución va primero por la insistencia, terquedad de ese pueblo para seguir liberándose. Las liberaciones no son de un día para otro. Como decía Adán Chávez, esto es un plan. Y esto es un plan que hay que enfrentarlo. Y hay que tener, digamos, tener las armas en la mano. Las armas en la mano teniendo el poder de defendernos. Y el poder de descubrir directamente quién es el responsable de esto. Esto no se trata nada más de un simple discurso, no. Se trata de crear las condiciones idóneas en un país para la defensa integral.
Miren, uno de los países que aún hoy sigue enfrentando una agresión permanente del imperialismo ha sido Cuba. Y sin embargo, Cuba ha avanzado en materia de medicina dentro de las limitaciones que tiene. Ha avanzado en turismo, ha avanzado en muchos aspectos, en lo moral, en lo educativo. La moral es, ante todo, un arma esencial, la conciencia del deber social, que debe tener no solamente el Estado, sino lo que conforma el pueblo, y ahora mismo con toda esta oportunidad que le está dando el presidente Nicolás Maduro. Un abrazo a todos, nos vemos el próximo martes. Chao. Cuando yo le canto al pueblo, me decirá